En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo del 5 al 10, le vamos a dar lectura a esta sección de la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Hermanos, en verdad cuando escucho acerca de las estadísticas en cuanto a el compromiso que tienen los cristianos con Dios, de vivir una vida sujeta al estándar de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, y cuando escucho las cifras de que muy pocos cristianos tienen el compromiso de leer su Biblia con regularidad, que es muy poco el porcentaje dentro del cristianismo de aquellos que están en verdad buscando a Dios y ser transformados a través de la palabra de Él a la imagen de Cristo, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros somos transformados, el Espíritu Santo también obrando en nuestras vidas. Y escucho muy poco compromiso de algunos. En verdad, esto es algo escalofriante que pone los pelos de punta de saber que hay pocos cristianos que no leen la Biblia, que no oran, que no buscan a Dios, que no buscan tener comunión con Él. Y me doy cuenta, ¿qué es esto que está pasando en la mayoría de los que se han identificado como cristianos? ¿Qué está sucediendo en sus vidas? Me pregunto, cuando alguien está alejado de la palabra de Dios, está alejado de la oración, en verdad, hermanos, estos cristianos están manteniendo una comunión verdadera con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche, en verdad, tenemos una comunión genuina, real, verdadera con Dios? Me da también mucha preocupación de ver cristianos que viven su vida como si Dios no existiera para ellos. Viven vidas de pecado. Hay personas que han confesado a Cristo, pero viven con odio en su corazón. Tienen amargura con alguno de sus hermanos. Son cristianos que murmuran contra otros. Son cristianos que el chisme es el pan de todos los días para ellos.
Son cristianos que están involucrados en la inmoralidad, ya sea en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía. Hay cristianos que están bebiendo vino, son todavía dados a la borrachera. Hay algunos que son maldicientes, que dicen groserías. Hay algunos que tienen malas actitudes contra sus hermanos. Hay cristianos que rechazan a los demás. Y me pregunto, hermanos, en verdad, cuando alguien vive así, de esta manera, ¿está manteniendo una comunión real con Cristo? ¿Cuánta gente cumple con solamente las cosas externas de la religión? Puede tocar la música, puede dar un estudio bíblico, puede llegar a la iglesia, puede llegar a las reuniones, pero vemos muchas veces que hay una religiosidad bien marcada en ellos, pero sin piedad, sin comunión real con Dios en sus vidas. Esto es alarmante, hermano, alarmante, porque Dios en esta noche nos quiere enseñar a través de su palabra que Él busca una comunión genuina con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Eso es lo que Dios busca de nosotros y espera de nosotros que nos hemos identificado como sus hijos. Juan, el apóstol, ha establecido las bases para la comunión verdadera con Dios y con su Hijo Jesucristo, y también entre creyentes. Anteriormente hemos expuesto algunas verdades desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y hemos enseñado que la comunión verdadera viene por la doctrina correcta en cuanto a Cristo. ¿Quién es Cristo en verdad para nosotros? En los primeros versículos que el apóstol Juan escribe a las iglesias. Enseña también que la comunión verdadera viene por recibir el mensaje y creer en el mensaje correcto. Hemos visto también que la comunión verdadera está en entender bien la naturaleza de Dios. Dios es luz, versículo 5. También hemos visto que la comunión verdadera es por andar en la luz, versículo 7. Y hoy, hermanos, vamos a ver que la comunión verdadera es reconocer nuestros pecados delante de Dios. Eso es lo que vamos a ver. La comunión verdadera con Dios es por reconocer nuestros pecados delante de Él. Le comentaba que lamentablemente el pecado en la vida del hombre tiene una función muy específica que dice la palabra de Dios, que es endurecer. Endurece el corazón del hombre. Y endurecer significa prácticamente que el hombre se hace insensible a la santidad, se hace sensible a apartarse del pecado. Se endurece tanto que el hombre muchas veces empieza a normalizar el pecado en su vida. Hay pecados muy escandalosos: la borrachera, el adulterio, la fornicación, la idolatría de imágenes,
para adorar de yeso, de oro, de plata, lo que sea. Hay muchos pecados muy escandalosos, pero también hay pecados que algunos han denominado como pecados respetables en la vida de los cristianos. Y esos pecados respetables son aquellos que no parecen que son tan escandalosos a la vista de los demás. Y lamentablemente, estos pecados respetables proliferan en muchos que se dicen cristianos, en muchas iglesias. Lamentablemente, es un hecho, es una realidad. Que el pecado endurece, pues al hombre lo hace insensible y empieza a normalizar el pecado de tal forma que ya no lo considera como algo grave ante los ojos de Dios. Ese es el problema. Entonces, por eso, yo traigo como título de esta predicación, hermanos, en esta noche: tu pecado afecta la comunión con Dios. Por muy normal que tú lo veas y por muy respetable que esté en tu vida, afecta la comunión con Dios. Juan, pues, ha establecido que el propósito de la carta es que nosotros tengamos comunión con el Padre, con su Hijo y entre nosotros, los cristianos. En el versículo 3 ha escrito que ahora es posible tener esa comunión también por medio de Jesucristo. Pero la comunión entre Dios y el hombre no surge de forma natural. Según el antecedente bíblico, proclama que no surge automáticamente por la sencilla razón de que existe algo que estorba la comunión entre Dios y los hombres, y la Biblia lo llama pecado. Es el causante de la falta de comunión entre el Creador y su criatura. El relato bíblico dice en el Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de su Creador lo hizo. Génesis 1:26. Fue creado con capacidades intelectuales, entre otras capacidades, con el propósito de que el hombre experimentara una comunión directa con Dios. Se encuentra en el Génesis aún más a Dios paseándose en el huerto del Edén que él había creado. Génesis 3:8. Y algo importante que debemos destacar, que la comunión que tuvieron nuestros primeros padres fue una comunión directa, sin interrupción, que no existía algo que estorbara en esta relación. La comunión entre ellos era pura, en toda la extensión de la palabra. Y es exactamente por el cual Dios los puso en el huerto del Edén para tener comunión con ellos, para que le glorificaran por siempre, sin mancha y sin contaminación de por medio. Pero hermanos, lamentablemente esto no fue por siempre. Satanás, la serpiente antigua, cuando hizo su aparición en el huerto del Edén, provocó a los primeros padres, a Adán y a Eva, a desobedecer el mandato de Dios. Cuando ellos se dieron a la tentación, esta comunión directa, sin interrupción, se afectó gravemente entre la criatura y el Creador. A partir de ese momento, todo sería diferente. Adán y Eva ya no tendrían el acceso directo y sin interrupción ante Dios. Todo cambió, el pecado se interpuso. La manera, pues, de nuevamente tener esa comunión sería a través de un acto de sacrificio. Y este sacrificio tendría que ser ofrecido en el Antiguo Testamento por medio del hombre. Se estableció que a través del derramamiento de sangre, el hombre podría acercarse nuevamente a Dios y experimentar en cierto sentido esa comunión con Él. El hombre tenía que derramar una víctima,
del reino animal para ofrecerla ante Él. Pero sin embargo, hermanos, se nos dice que esto no era suficiente para que el hombre pudiera mantener esa comunión con el Creador. Entonces, Dios tendría que intervenir y Él ofrecer el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos nuevamente entrar en esa comunión que se perdió por el pecado a través del sacrificio de Cristo como Cordero Redentor. La Escritura nos dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice claramente Juan capítulo 1 versículo 29. Entonces el apóstol Juan da testimonio de que Cristo, ese Cordero, se ha manifestado, ha venido en la carne para ofrecerse como ese sacrificio para que derramara su sangre y nosotros nuevamente poder entrar en esa relación con Dios a través del sacrificio de Cristo. Esto lo dice el apóstol Juan. Hermanos, es cierto que ningún hombre en su estado de pecado puede tener comunión con Dios. Es verdad que solamente es a través de Jesucristo quitando el pecado, el medio entre Dios y el hombre. Es cierto que solamente la sangre de Cristo nos limpia de pecado, como dice el versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente vemos que Dios da la oportunidad a través de su Hijo para que nosotros nos adentremos a esa relación con Dios. Pero ahora que nosotros a través de Cristo, que hemos sido limpiados de todo pecado, Dios tiene un estándar de vida. Y ese estándar de vida es una vida de justicia y de santidad ante Él. Lo contrario a vivir en la luz, porque Dios es luz, es andar en las tinieblas, es andar en las tinieblas morales, en las tinieblas intelectuales, en las tinieblas espirituales. Y cuando alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, dice Juan que es mentiroso y no practica la verdad de Dios. Entonces ya Juan establece pues las bases para la comunión. Es necesario caminar en la luz. Y los hombres sin Cristo no pueden entrar en esta relación. Nosotros que tenemos a Cristo podemos entrar en esa relación ahora. Porque Cristo, repito, Él ha hecho posible la comunión a través de su sacrificio, limpiándonos de todo pecado. Entonces, el obstáculo que estorba para que nosotros no tengamos comunión o estorba nuestra comunión con el Señor es no reconocer la presencia del pecado en nuestras vidas y no confesarlo. Son obstáculos que estorban para la comunión de Dios de una forma genuina. Esa es la verdad práctica que quiero que se queden ustedes, hermanos, en esta noche. El obstáculo que estorba nuestra comunión con Dios es no reconocer el pecado, la presencia del pecado en nuestras vidas y no confesarlo. Todo esto estorba para que nosotros tengamos una comunión genuina con el Señor. Por eso vamos a ver tres verdades en estos tres versículos. La primera verdad que vamos a ver es que la comunión demanda reconocimiento de la verdad acerca de nosotros mismos.
versículo 8. La segunda verdad que veremos, hermanos, es que la comunión requiere ver el pecado como Dios lo ve, en el versículo 9. Y la tercera verdad es, en el versículo 10, que la comunión demanda reconocimiento de que somos pecadores en la práctica. Esas son las verdades que vamos a ver en esta noche. La comunión demanda ese reconocimiento de la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Mire, cuando uno estudia la teología sistemática, hay una sección que se llama antropología. Y la antropología es el estudio del hombre. Es el estudio del hombre desde el punto de vista bíblico. Y está también el estudio del hombre desde el punto de vista secular, donde se estudia al hombre, pero no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Cuando estudiamos acerca del hombre, nos damos cuenta que según la revelación, el hombre está en un estado caído. Que el hombre que fue creado al principio como un hombre perfecto, con toda la probabilidad de caer en pecado, la Escritura dice que después de que cayó, todos nosotros somos descendientes de Adán, estamos en un estado caído. O sea, la naturaleza de caída de Adán fue transmitida a nosotros, fue imputada. Y ahora todos los hombres estamos en esa condición. Pero lo que el apóstol Juan dice aquí en el versículo 8 es que hay personas que niegan este principio en sus vidas. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es sorprendente que en el tiempo de Juan había personas que negaban esta realidad del pecado en sus vidas, entre los cuales estaban los gnósticos, estas filosofías anticristianas que se levantaron en el tiempo de la iglesia, que pervirtieron la verdad del evangelio y enseñaban doctrinas falsas. Muchos negaban la presencia del pecado en ellos. Se observa la dificultad que tienen algunos hombres para reconocer el pecado. Y según lo que hemos visto, hay 3 afirmaciones falsas que el apóstol ya ha escrito y ya enseñado a sus lectores en cuanto a este tema de muchos que están equivocados en su forma de pensar. Estas afirmaciones falsas ya las hablamos anteriormente. La primera afirmación falsa es que si tenemos comunión con Dios, supuestamente, y andamos en tinieblas, eso es falso. Eso no es verdad. La segunda afirmación falsa es declarar que no hay pecado en ellos o que no hay pecado en nosotros. Y la tercera afirmación es asegurar que no hemos pecado, según el versículo 10. Este es un asunto serio para Juan en cuanto al tema de la comunión, porque a través de la epístola, el apóstol Juan, es claro al mencionar que la vida de desobediencia, en el versículo 4 del capítulo 2, la vida de mundanalidad en 2:15, la vida de alguien que está lleno de odio en el corazón y la aceptación de las falsas enseñanzas que él habla en el capítulo 4, son componentes que han estorbado pues la comunión verdadera para muchos. Y cabe destacar que estas cosas que él menciona, que les he expresado,
son el resultado de todo aquello que está en el corazón de los hombres, de lo que hay internamente en el corazón humano. Esto no es porque los factores externos o del medio ambiente son los que ocasionan que uno actúe de esta manera. No, según el apóstol Juan, que una persona viva de esta forma es porque hay algo internamente en él, que lo lleva a hacer esto. Entonces, muchos contemporáneos de Juan negaban la presencia del pecado en ellos. Y además esto, hermanos, pues estorba, según Juan, a esa comunión. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que podemos encontrar a alguien que piense que no tiene pecado? Esa es una idea falsa. Cuando las personas llegan a la conclusión de que no hay pecado, esto, hermanos, es peligroso, en verdad. Y ahorita más adelante lo voy a explicar por qué. Pero, en verdad, ¿hay alguien que llegue a pensar de esta forma que no hay pecado en él? Sí, hermanos. Hay cristianos que son víctimas de las sectas que enseñan que no hay pecado en el hombre. Hay sectas que niegan la realidad del pecado, afirmando que es un error en la mente mortal de las personas. El pecado, dicen, que no tiene existencia real, que es un mero producto de la imaginación, y todo lo que se necesita para lidiar con él es solamente corregir el pensamiento. Hay personas que dicen que no, que en verdad el pecado no existe, que el pecado no es real, que el pecado, ellos lo ven que solamente son cosas mentales en las cuales nosotros tenemos que reconocer. Y hermanos, y reconocemos esto, que esta enseñanza está muy extendida actualmente. ¿Por qué nosotros como cristianos no aceptamos mucho de lo que la psicología enseña en cuanto al hombre? ¿Por qué no voy yo con un psicólogo cuando tengo problemas y que alguien aconseja ir con un terapeuta, con un profesional de la salud? ¿Por qué no voy? Porque esa persona que ha estudiado una filosofía de este mundo, según ellos, el hombre no es pecador, el hombre no está caído, el pecado no existe. Es la razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo con la psicología en este punto, porque ellos niegan la realidad del pecado, de su existencia real. Entonces esto lo podemos ver nosotros en muchas partes. Hay también algunos que enseñan, como las religiones no cristianas, como el hinduismo, el budismo, enseñan conceptos donde ellos dicen que el pecado realmente no existe, que solamente está en la mente, y la verdad existe según ellos, y el bien existe, pero el pecado no tiene ninguna realidad objetiva. Eso está presente hoy en día en varias partes del mundo. Y hermanos, ¿cuál es el resultado de negar el pecado, la presencia real del pecado en nosotros? El apóstol Juan dice en el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El engaño viene por dos verdades. ¿Por qué viene el engaño por dos verdades? Según aquí, dos verdades incuestionables. La primera que quiero mostrar es que la experiencia nos dice
que en verdad el pecado existe, ¿o no? La experiencia nos dice, la realidad, que el pecado es real en el mundo, que el pecado es real en los hombres. Y hay un teólogo que escribió un compendio de la doctrina cristiana del pecado, nacido en el año 1801 y que vivió hasta el 1878, un teólogo alemán polaco llamado Julius Müller. Se refirió en cuanto al tema del pecado con las siguientes palabras. Déjenme, les cito la cita que les voy a compartir. Dice: el pecado es un fenómeno en la vida humana, un gran fenómeno en la vida humana. Y se refería al fenómeno del mal y escribe: nos encontramos con este fenómeno en cada vuelta de la historia de la raza humana. A medida que el curso de su desarrollo pasa ante nosotros, nos revela su presencia en muchas formas. Cuando fijamos nuestros ojos en las relaciones estrechas de la sociedad, cuando usted se fija en la sociedad, ¿cómo está la condición social, el tejido social actualmente en nuestro país y en el mundo? ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Violencia, inseguridad, secuestro, asesinato, prostitución, aborto, guerras y tantas cosas más. ¿No es una realidad el mal, el pecado en el mundo? Y aún más, continúa él diciendo, y no podemos escondernos de esta realidad cuando miramos hacia adentro, hacia nuestros propios corazones. Cuando nosotros nos ponemos en un análisis hacia nosotros mismos, nos damos cuenta que el pecado está latente aquí todavía en nosotros, que el principio del mal está allí, que no se ha ido todavía. Y eso es el resultado por lo cual nosotros hacemos cosas malas. Yo le preguntaba hace rato a alguien, no entiendo por qué la gente sigue tirando su basura en un lugar limpio cuando pasa el camión de la basura. No entiendo por qué la riegan, por qué la avientan en un espacio limpio. No entiendo por qué los jóvenes en el parque grafitean y rompen los juegos que ponen para los niños como si fuera algo gracioso. Yo me preguntaba, no entiendo, pero claro que sé lo que sucede. Es porque allí está el pecado, está dentro de nosotros mismos. Cuando miramos hacia nuestros propios corazones, nos damos cuenta que el pecado es una sombra nocturna y oscura que lanza toda su tenebrosidad sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida. Allí está el pecado, hermanos. Yo pensé que cuando venía Cristo, el pecado iba a desaparecer de mí. Ahora ya soy nueva criatura, ahora el viejo hombre ya se fue, la vieja naturaleza ya no tiene nada que ver conmigo, ya no tengo de qué preocuparme. No, la verdad es que ahí está presente todos los días. Ese principio de pecado, esa naturaleza se acuesta y se levanta y camina conmigo a todas partes. No lo puedo quitar de encima. Está buscando cualquier momento para que, cualquier ocasión para que pueda salir esa naturaleza, ese principio en mí. Y no solamente en mí, sino también en ustedes, hermanos. Allí está. Abarca cada aspecto de nuestra vida. El principio del pecado. Entonces el pecado es una realidad en nosotros porque la experiencia nos dice que es real.
¿verdad? Es real. Allí está. Y la segunda verdad incuestionable en cuanto al principio del pecado en el hombre es porque la revelación divina, la palabra de Dios, declara que el hombre lleva la mancha y contaminación del pecado en su vida. O sea, no solamente por experiencia, sino que también porque la Escritura ha declarado que todos llevamos el pecado en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Allí está declarando la palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la palabra de Dios ha declarado que el hombre lleva ese principio del pecado en su vida. Hay un libro que se llama El Evangelio, escrito por estos de 9 marcas, y el autor que escribe acerca en cuanto al pecado, se llama Greg Gilbert, dice en cuanto a esto: así es como la Biblia habla acerca de la profundidad y la oscuridad de nuestro pecado. No solo está sobre nosotros, está en nosotros y es nuestro. Es parte de la naturaleza humana. Allí está, hermanos. Entonces, nosotros no podemos en ninguna manera llegar a la conclusión de que ya no hay pecado en nosotros. No podemos estar de acuerdo con la gente que dice que el pecado no existe, cuando la Escritura ha declarado que existe y que está allí. La consecuencia de negar la realidad del pecado, o dicho de otra manera, no reconocer la naturaleza del pecado en el hombre, es engañarse. Y la verdad no está en nosotros. Y cuando dice engañarse, habla de andar divagando, vagando, extraviándose de la verdad. El engaño es que se extravía, se pierde de la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? La verdad es que Dios es santo y el hombre es pecador por naturaleza, y que el hombre está condenado y que el hombre necesita un Salvador. Eso es la verdad. ¿Qué pasa cuando se pone entredicho o se cuestiona lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este tema? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que aquellos que niegan la naturaleza de pecado podrían no ver la necesidad de un Salvador que los lave de la pena de muerte por el pecado contra un Dios santo? Todos aquellos que niegan esta realidad no ven esa necesidad de un Salvador que los salve. Porque una persona que afirma no tener pecado necesitará un Redentor que lo libre de la culpa y de la esclavitud del pecado. Si no hay pecado, no necesitamos a un Salvador. Si no hay pecado, no tengo condenación. Si no hay pecado, no soy culpable de nada. Si no hay pecado, la muerte de Cristo fue en vano. Porque según la Escritura, Él vino a morir por pecadores. El corazón es engañoso. Y cuando alguien llega a esta conclusión
revela una astucia casi satánica en el autoengaño. Si dices que no tienes pecado, has logrado un éxito terrible. Te has sacado los ojos y pervertido tu propia razón. Carlos Spurgeon dijo esto. Entonces, para tener comunión genuina con Dios, verdadera, es necesario que nosotros reconozcamos la verdad acerca de nosotros mismos, que somos pecadores. Somos pecadores. Pero aún el apóstol escribe en el versículo 9, otra verdad que les quiero compartir. La comunión requiere ver el pecado como Dios lo ve. O sea, no solamente es que nosotros muchas veces no tenemos problemas como cristianos aceptar la realidad del pecado, el principio del mal en nosotros. Lo que realmente el cristiano tiene problemas es reconocer y confesar el pecado como Dios lo ve. En verdad, si analizamos aquel punto, la persona que no tiene a Cristo necesita arrepentirse y creer en el Evangelio para ponerse de acuerdo con Dios y poder ser salvo. Nosotros ya creímos en Cristo, ya nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y Dios nos ha salvado. Pero ahora nos damos cuenta que hay pecado todavía concreto, real, en nuestras vidas. Y como cristianos tenemos que aprender, si queremos tener una comunión genuina, real, verdadera con Dios, empezar a ver cómo es que Dios ve el pecado, cómo es que el pecado es ante los ojos de Dios. El cristiano puede estar muchas veces pecando y negarlo. ¿O no? Hay muchos que pueden estar envueltos en una actitud pecaminosa y puede negarlo, decir, no, yo no estoy mal, tú estás mal. Y ustedes pueden ver a mí, pueden ver a los demás, podemos vernos unos a otros y nos damos cuenta de que tal persona, tal hermano, se encuentra en una condición pecaminosa. Y el problema está en que nos cuesta tanto reconocer que estamos pecando. Nos cuesta tanto. Y cuando una persona no reconoce el pecado y lo niega, se está perdiendo la gracia y la misericordia que Dios extiende para pecadores. Porque la gracia y la misericordia solamente es ¿para quién? Para las personas pecadoras. Para aquellos que se ven a sí mismos como pecadores, que admiten en verdad que han pecado. Y no, la gracia y la misericordia no es para los que dicen, bueno, este no es pecado, esto es un error. Yo cometo errores. Tengo mis defectos como todo el mundo. Solo soy humano. No soy perfecto. Y cuando se usan este tipo de expresiones, lo único que quiere dar a entender
es que se están excusando y se están defendiendo a sí mismos. No, tú ves eso, pero no es cierto, yo estoy bien. Es tu percepción, es tu problema. No eres tan maduro como yo y por eso tu inmadurez lo hace ver así. Y tratamos de defendernos de cualquier manera con el pecado. En verdad, es muy difícil para muchos el admitir el pecado en sus vidas. En verdad. Nos hemos topado a hombres, mujeres, jóvenes, que los enfrentas y dicen, no, no es cierto, estás equivocado. No es mi culpa, la culpa es de mi esposa. No es mi culpa, la culpa es de mis padres. No es mi culpa, la culpa es de mis hermanos. Yo estoy bien. Y cuando una persona está en pecado y lo niega, no puede tener esa comunión real con Dios. Ahora, el creyente puede estar pecando, negarlo y no confesarlo también. Porque dice aquí el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Recuerdan ustedes la historia de David? ¿Qué hizo David? Cometió adulterio, cometió asesinato, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿lo confesó? Inmediatamente cuando él pecó, pasó un tiempo, ¿verdad? Un tiempo para que él pudiera reconocer y confesar ese pecado. Pasó un tiempo. Dice en el libro de Samuel, nos habla. Y cuando él no confiesa su pecado, ¿qué pasó en su vida? Tuvo que venir el profeta Natán y exhibirle su pecado, con una historia que ustedes se la saben. Pero hay algo que pasó en su vida personal de David. Y según el Salmo 32, versículo 3, dice que mientras callé, se envejecieron sus huesos. Él se encontró en una gran aflicción en su vida. David estuvo sufriendo, estuvo en aflicción. Callarse, hermanos, callarse cuando uno debe confesar puede ser un engaño, en verdad. Puede ser un engaño. ¿Y cuántos por no confesar su pecado delante de Dios están igual que David? Siempre y cuando seas un cristiano sensible a Dios, guiado por el Espíritu Santo, te das cuenta que tú estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios y estás sufriendo, estás afligiéndote. Hermanos, no vale la pena postergar la confesión del pecado y el arrepentimiento, porque el pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la mantiene calientita para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste e inquieto cuando está rota esta comunión, pues el Espíritu Santo que mora dentro de él le está redarguyendo. ¿No es verdad? Y la pregunta, ¿por qué duramos tanto tiempo con ese pecado que no queremos confesar delante de Dios, que no queremos arrepentir? ¿Acaso no siente la inquietud?
¿Acaso no siente la falta de paz en su corazón? ¿Acaso no siente la tristeza? Un cristiano que experimenta esa comunión con Dios va a sentir esa inquietud en su propio corazón, porque el Espíritu Santo le está redarguyendo. Es más, el cristiano que no confiesa pierde su gozo también, que es alcanzado por medio del Espíritu Santo. El cristiano que no confiesa no solamente es la paz y la comunión que pierde con Dios, sino que el cristiano que no confiesa no tiene gozo. El gozo del Señor no está en él. ¿O no es verdad? Yo he visto la gente cómo refleja la falta de gozo, la falta de paz, la falta de tranquilidad en su propia vida. ¿Por qué? Porque no reconocen, no confiesan su pecado delante de Dios para experimentar pues esa comunión real con Él. Ahora, hermanos, claro que dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y hay un pasaje de la Escritura en el Proverbios 28, versículo 13, si no mal recuerdo, donde dice el escritor de Proverbios que aquellos que confiesan, aquel que no encubre sus pecados, o aquel que encubre sus pecados no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, no solamente está que nosotros confesemos el pecado, sino que también estemos dispuestos a apartarnos de él. Si nosotros llegamos delante de Dios, doblamos rodillas, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, más bien, Señor, confieso. Pero si no está en el corazón el apartarnos, abandonar eso que se interpone en la comunión con Dios, a Dios no lo podemos engañar. Entre tanto que estamos de rodillas, pero en cuanto nos levantamos estamos dispuestos a continuar con ese pecado, esa no es una confesión real, verdadera. Entonces, aquí el apóstol Juan usa la palabra confesar. ¿Qué es confesar? ¿Qué significa? El significado que da el apóstol Juan es decir lo mismo. Pero decir lo mismo, ¿de qué? Es decir lo mismo de lo que Dios dice en cuanto al pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice acerca de él, del pecado, por supuesto. Miren, es común que no llamemos por su nombre al pecado como tal. Que no lo veamos como Dios lo ve. Por ejemplo, al adulterio, ¿cómo se le llama? Es una aventura amorosa. Es una aventura amorosa el adulterio, pero no se le llama, no se le ve como Dios lo ve, como algo abominable, como algo que Dios detesta, como una relación impura, como una relación no aceptada por Dios. No, hermanos, si alguien le llama al pecado de esa forma, está equivocado en cuanto a cómo Dios lo ve. ¿Cómo se le llama a la persona que tiene un carácter horrible? ¿Cómo? Regio de Monterrey dice. Hermanos, no dicen, no, espera un momento, eres una persona especial.
una persona sangrona, una persona pesada, una persona déspota. Le llama una persona especial. ¿Especial de qué? Hermanos, lo que nosotros debemos de aprender en esta noche es que cuando nosotros vamos a llegar delante de Dios, vamos a confesar nuestro pecado y llamarle tal como es. Si es un pecado sexual, confiesa lo que es. Si es un pecado de mentira, no digas o no pienses, es una mentira blanca, es una mentira piadosa, es una mentira que era necesario decirlo. No lleguemos de esa manera. Tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, en este momento yo vengo delante de ti, me confieso porque soy una persona egoísta, soy una persona enojona, soy una persona que está lleno de ira, soy una persona avariciosa, soy una persona materialista, soy una persona idólatra, soy una persona así. Perdóname, Dios, porque todo esto tú lo aborreces. Así es como se llega a confesar uno delante de Dios. Llamarle al pecado tal como es y como Dios lo llama. Somos perdonados cuando confesamos, cuando vemos lo que Dios, como Dios ve el mal, el pecado ante sus ojos. Pero cuando nos confesamos, dice la Escritura que somos perdonados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos perdonados, ¿por qué, hermanos? Por la fidelidad y por la justicia de Dios, que son dos atributos de su peculiaridad, de su carácter, hermanos, de Él. ¿Cómo podemos comprender, pues, la fidelidad y justicia del Señor en este asunto? El apóstol reconoce, pues, estos dos atributos de Dios en cuanto a que Dios es fiel para perdonar el pecado, porque Él lo dice en Jeremías capítulo 31, versículo 34, que perdonaré el pecado de ellos y pondré un espíritu nuevo y daré un corazón de carne y perdonaré sus pecados. Hay una promesa que Dios nos perdona cada vez que nosotros reconocemos, confesamos y nos apartamos. Y en cuanto a su carácter santo, porque Dios es justo, Él tiene una base para perdonarnos, y es la obra sustituta de Cristo en la cruz. Entendemos que Dios nos ha perdonado los pecados presentes, los pecados pasados, presentes y futuros, en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Allí fuimos perdonados todos. Dios me perdonó lo que yo hice en el pasado, antes de Cristo, me perdona los pecados que hago ahora en el presente, y como tengo todas las probabilidades 100% de caer en pecado, Dios me va a perdonar en base a la obra de Cristo. Esto es algo que nosotros tenemos que pensar bien, porque muchas veces la gente busca ser perdonada por otros mecanismos que no es el mecanismo de Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, comete pecado y ¿qué dice? Hay una conciencia que me atormenta
¿Y qué voy a hacer? Voy a dar dinero, voy a hacer buenas obras para así alcanzar el perdón de Dios. ¿Qué dice la gente? Bueno, voy a ir a la iglesia, voy a asistir, voy a entrar a un ministerio, voy a involucrarme para así alcanzar el perdón de Dios porque he pecado gravemente delante de Él. No te perdona Dios porque haces estas cosas. Dios te perdona porque Cristo ha muerto en la cruz. Porque Él hizo todo para que tú obtuvieras ese perdón, estuvieras libre de culpa, de deuda delante de Dios. Dios me perdona por eso, no por lo que yo haga. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ahora, no solamente es que Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, sino que dice que también nos limpia de toda maldad. Según el pensamiento del apóstol Juan, cada vez que usted peca, usted se embarra, se ensucia, se contamina moralmente, espiritualmente, se ensucia. Y observamos que Dios, cuando miramos en retrospectiva hacia el Antiguo Testamento, en el tiempo del culto, en el tabernáculo o en el templo de Dios, los hombres, especialmente cuando ellos se presentaban ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, tenían que acudir ceremonialmente limpios, puros. ¿Sí recuerdan eso? Que le ponían al sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo un cordón, porque si éste entraba impuro, contaminado, sucio, ceremonialmente hablando, ¿qué hacía? Moría. Este hombre ya tiene 3 horas, 4 horas que no sale del lugar santísimo. Lo más probable es que murió. Entonces vamos a jalarlo, vamos a traerlo para acá porque está muerto. ¿Por qué, hermanos? Porque para presentarse nuevamente ante la presencia de Dios y mantener esa relación de comunión con Él, es necesario que nosotros estemos purificados, estemos limpiados de nuestra contaminación, de nuestras manchas. De ninguna manera Dios va a conceder que alguien se presente impuramente ante Él. Antiguamente se sufrían las consecuencias y esas consecuencias eran terribles, como lo que les expresé, la muerte del sacerdote. Ahora, nosotros como cristianos, Dios también nos limpia de pecado, nos limpia de esa mancha para poder estar delante de Él. Ya le dije de este personaje de David también, cuando pecó y cometió adulterio y confesó su pecado en el Salmo 51, versículos 2 y 7, nos habla el salmista expresándole a Dios: límpiame más y más de mi maldad. Eso es lo que él expresó, su necesidad de limpieza de parte de Dios. Ahora, hermanos, esta palabra pues de limpiar es la palabra que da a entender etimológicamente limpiar, purificar. No podemos estar sucios, no podemos presentarnos delante de Dios de esa manera. Supongamos que usted va a presentarse delante del presidente o la presidenta o de su país. Y luego tú vienes de trabajar del campo y venimos sucios. ¿Es algo digno presentarse ante una personalidad de esta talla en esa condición?
¿qué hacen? Se cambia, se baña, se cambia, se peina, se arregla, se viste, se plancha, se bolea los zapatos. Trata usted de mantener comportarse de la mejor manera, correctamente, hablando con él y bla, bla, bla. Eso hace. Nosotros, hermanos, nos presentamos delante de Dios, pero aquí es que Dios es el que nos limpia, Dios es el que nos purifica, para que podamos nuevamente estar delante de Él, delante de su presencia. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando reconocemos y confesamos nuestro pecado. Según el apóstol Juan. Y la tercera verdad es que la comunión demanda un reconocimiento de que somos pecadores en práctica. O sea, no solamente el hombre es pecador porque tiene el principio de pecado, sino que el hombre se convierte en pecador porque tiene los actos del pecado. O sea, el principio es la raíz y los pecados personales son el fruto de esa raíz. Entonces, debemos nosotros reconocer que somos pecadores en la práctica. Hay mucha gente muy santurrona, pero santurrona, ¿qué es? Que parece que llega a la conclusión de que no peca. A veces yo me pongo a pensar cuando veo la historia de los santos católicos y miro la cara de San Ignacio de Loyola, de San Francisco de Asís, y veo la historia y digo, ¿estos hombres realmente pecaban? Cuando según la enseñanza católica, San Francisco de Asís era incapaz hasta de matar una hormiga, una mosca. O sea, era tanto su pureza, su santidad según el concepto católico, que era incapaz hasta de matar una hormiga, pisarla. Y digo, hay personas que pueden llegar a ese estado de no, o más bien a esa afirmación de perfeccionismo en su vida. Hay personas así que llegan a esta condición de ser tan perfectas, tener un perfeccionismo bien marcado en la forma en que viven. Por supuesto que no, hermanos. Entonces, aquí el punto está de que nosotros no seamos tan santurrones, tan escamados. No sé si me entiendes, quiero decir santurrón. Escamado, o sea, yo no me junto con ellos porque me van a contaminar, porque me van a hacer pecar. Obviamente no estoy diciendo que tenemos que juntarnos con la gente que no conoce a Dios y que vive una vida disoluta, ¿verdad? Pero hay gente así, hermanos, que se cree tan perfecta que parece que llegan a la conclusión en su propia percepción de que no pecan, de que no se equivocan, en verdad. ¿Y sabe qué pasa cuando se llega a esta conclusión? Es cometer, de acuerdo al versículo 10, blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Dice, si decimos que no hemos pecado, o sea, que no tenemos pecados personales, ¿qué sucede? Le hacemos a Él mentiroso. Y es una blasfemia enorme contra Dios. Es atacar su carácter santo de Él. En verdad, pues ya que Dios es
lo opuesto a la mentira. Él es verdad. Cuando alguien llega a pensar de esta manera, le hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ha declarado que no hay hombre que nunca peque. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. No voy a esas citas. Crónicas, segunda de Crónicas 6:36. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos habla que somos pecadores en práctica. Y la palabra, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque han declarado que todos están en esta condición de pecado. ¿Y qué somos nosotros como cristianos? ¿Seguimos siendo pecadores o ya no somos pecadores? ¿Somos o no somos? Pero ahora somos pecadores perdonados por la gracia, la misericordia de Dios. Eso es lo que somos ahora. O sea, esto a mí no me hace mejor. Estar en Cristo no me hace mejor que otros. Solamente es que Dios mostró su gracia y su misericordia para mí. Eso es lo que soy. Y es lo que yo le digo a la gente muchas veces. Yo soy también pecador, como tú. Y lo único que te estoy diciendo es que vengas con aquel que puede perdonar tu pecado y tu maldad. Ven, que te perdone como a mí me perdonó. Me lavó, me santificó, me justificó. Ven, eso es lo que soy. Ahora, eso no significa que estemos nosotros con un nivel de pecado que teníamos antes de conocer a Cristo. Claro que no, hermanos. No estamos en ese mismo nivel. Ahora el pecado en nosotros tiene que ir menguando. Poco a poco, el poder del pecado, su fuerza, a través del Espíritu Santo, a través de la gracia de Dios, de su poder, estamos menguando el pecado, ¿dónde? En nuestra propia vida. Pero aún todavía Dios no ha terminado conmigo, no ha terminado contigo. El que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios todavía está trabajando en nuestras vidas. Está puliendo nuestro carácter. Nos está afinando cada día. Pero hermanos, tenemos que reconocer que todavía nos equivocamos y que pecamos delante de Él. Entonces, en base a lo aprendido en esta enseñanza, quiero que pensemos en un momento en esto. Tal vez tú que escuchas este mensaje te das cuenta hoy que tu comunión con Dios se ha afectado por el pecado, que no has reconocido y que no has confesado la verdad. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a permanecer así? ¿Cuánto tiempo? Reconoce la verdad de quién eres. Reconoce que tienes el principio de pecado. Reconoce que has pecado y luego confiésalo y apártate de él. Porque si haces esto es lo que va a traer una comunión abierta, transparente, que el Señor espera que tú tengas con Él. Solamente así. Amados santos,
¿Cómo vamos a salir en esta noche? Vamos a salir si es que hay algo en nosotros que no queremos confesar delante de Él como de la forma correcta, llegar a casa, dormirnos, levantarnos mañana y seguir igual durante el día y las semanas siguientes, pero eso sí, pensando que tengo comunión con Dios y que el pecado no ha afectado de ninguna manera mi relación con el Creador, con el Señor. ¿Vamos a salir de esta manera, hermanos? ¿Qué es lo que estorba, pues, en tu relación con Dios? El pecado. Reconoce el principio o la presencia del pecado en tu vida. Reconoce que has pecado, confiésalo, apártate y solamente así encontrarás el perdón y la limpieza, la restauración de Dios en tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. No más. Eso es lo que se nos demanda. Eso es lo que nos pide Juan en estos versículos que hagamos. Eso nos lo pide. Por eso es mi oración, que en esta noche, en verdad, nos pongamos a cuentas con Dios verdaderamente, en verdad, porque he visto que muchos lloran por sus emociones, pero siguen en lo mismo. Y a Dios no le sorprende las lágrimas de cocodrilo que a veces salen de nuestros ojos. Dios quiere una confesión real de nuestro pecado delante de Él. ¿Cómo te ve Dios en esta noche? ¿Cómo Él ve hacia nuestros propios corazones? ¿Cómo nos encuentra? ¿Hemos normalizado el pecado de tal forma que lo hemos hecho tan respetable en nuestras vidas que ya nos hicimos insensibles ante Él? Pero eso sí, pensamos que todavía mi comunión con Dios es tan transparente, tan abierta, tan interrumpida, que no pasa nada. ¿Tienes comunión con Dios de esta manera? ¿O nos siguen alarmando y de veras poniéndonos los pelos de punta las estadísticas que tenemos en cuanto al cristiano referente a la cosmovisión que tiene en cuanto a Dios, su palabra? ¿Estamos viendo estas verdades, hermanos? Espero que esto sea algo que tú puedas hacer en esta noche, en tu vida. Vamos a orar.